Bien, como pudieron observar en el sitio del curso, he subido esta cuarta presentación del curso de procesamiento de señales. Aquí vamos a ver, a partir del día de hoy, a desarrollar esta presentación y otra más que voy a subir. También ya está subida la tarea para esta presentación, la cual la pueden consultar en el sitio. Y bueno, pues vamos a iniciar la clase de hoy, que es una continuación del tema que hemos estado viendo a lo largo de estos días, que tiene que ver con la representación matemática de ciertas señales que se utilizan en el ámbito ingenieril y que nosotros vamos a acudir a ellas cuando tengamos que hacer un procesamiento de señales o responder a un sistema que procese señales. Muy bien. Bueno, esta representación matemática que hemos estado haciendo de señales, pues nos puede llevar a que cualquier función que dependa del tiempo y que esté expresada en términos del tiempo, va a tomar un valor diferente para cada valor de t. Esto quiere decir lo siguiente. Hemos estado viendo representación de funciones senoidales, exponenciales y algunas otras formas de ondas que son muy comunes, que quedan definidas y que inmediatamente cuando vemos la expresión de la función podemos darnos cuenta o imaginarnos a qué función hacemos referencia por haber tratado ya con esta función al paso del tiempo. Sin embargo, si vemos expresiones como esta función no sería tan fácil de imaginarnos cómo se vería si se representara en una gráfica. Pero si nosotros empezamos a dar valores a la variable independiente t en la expresión de la función, veríamos que para cada valor de t existe un valor de g de t que complementa el par ordenado de coordenadas a donde se va a ubicar el punto evaluado para ese tiempo. De tal forma que si nosotros vamos acumulando los puntos en el plano continuo del tiempo, lo que tendremos es el trazo de una gráfica que representa a la función o a la expresión matemática que acompaña a esa función. Por ejemplo, en este caso, para esta expresión, si yo quisiera saber cuál es el valor de la función para t igual a 1, pues lo que tendríamos que hacer es sustituir el 1 en esta expresión y nos quedaría que 1 elevado al cuadrado es 1 por 4 más 2 es 6. Y diríamos que el par ordenado de la representación de esta función para t igual a 1 es 1,6. Así es como podríamos nosotros estar deduciendo y esto nos llevaría a poder obtener la gráfica de las funciones. Ahora, que la variable independiente definida como tiempo sea la que única y exclusivamente puede operar para este tipo de operaciones, no lo es del todo así. Casi siempre se busca que una representación quede expresada en términos de esta manera. Por ejemplo, g de t igual a 2 más 4t al cuadrado. Pero podríamos encontrar expresiones como la que se presenta en este último párrafo, donde la función g de t podamos compararla y ver cómo, si la expresamos en el simple tiempo, o el tiempo expresado simplemente representado por t, pues sí, su representación de una función de ejemplo podría ser 5 por e a la menos 2t. Sin embargo, si quisiéramos observar alguna transformación de esta función
ya no para el valor de t, sino para cada vez que veo t haya un incremento de 3 unidades. Esto quería decir, para t igual a 0, en realidad voy a evaluar la función en g de 3. Para t igual a 1, en realidad voy a evaluar la función en g de 4. Bueno, la representación matemática de esta expresión que quiero ahora representar estaría dada de la siguiente manera. G de t más 3 es igual a 5 veces e por e a la menos paréntesis 3 más 3. T más 3. De esta forma, lo que nos dice esta notación matemática es que no es único y exclusivo que veamos representadas las funciones de esta manera. También las podremos observar como una transformación del tiempo. En este caso, el tiempo más 3 unidades. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo tenemos funciones definidas con t como el argumento es t, y luego vamos a escribir expresiones que incluyen a t y algo más, una expresión más. Por ejemplo, para esta función, g de t igual a 3 más t cuadrada menos 2t cúbica, es una expresión cuyo argumento está expresado en términos de t. Pero si quisiéramos hacer una transformación donde ya no sea t, sino sea 2t, lo que tenemos que hacer es sustituir en la expresión original, dado que esta es la función origen, a partir de la cual se va a desarrollar el ejercicio que se pide. A partir de esta expresión, sustituir a donde sea t por 2t. De esta manera queda 3 más 2t al cuadrado menos 2 que multiplica a 2t elevado al cubo. Y esta sería ahora una transformación en el tiempo de una expresión del tiempo partiendo de la función original, pero ahora expresada en esta forma. Si desarrollamos las operaciones que vienen indicadas aquí, vamos a observar cómo se trata de una función diferente. Por ejemplo, bueno, el 3 se mantiene como un término de la función. 2t al cuadrado nos da 4t al cuadrado. Y 2t al cubo me da 8t, que al multiplicar por menos 2 me da menos 16t al cubo. De esta manera, podemos ver cómo las funciones cuyo argumento es t pueden ser convertidas en expresiones que incluyen a la variable independiente t y que no es restricción nada más tener expresiones de este tipo. Otra forma sería verlo de esta manera. Tengo ahora una expresión donde para cada valor de t le voy a aplicar su negativo sumado a 1. Dicho de otra forma, el valor de g se va a obtener en el tiempo 1 menos t. Si t vale 0, entonces sería en g de 1. Si t vale 1, entonces sería en el tiempo g de 0. Para cualquier valor de t, pues desarrollamos la expresión de la cual dio origen esta transformación, que sería 3, que no depende del tiempo, t cuadrada, que sería 1 menos t al cuadrado, menos 2 veces, paréntesis, 1 menos t elevado al cubo. Si desarrollo esta expresión, pues aquí me quedaría 1 menos 2t más t cuadrada. Y luego acá me quedaría menos, bueno, desarrollo el cubo que está aquí, es un poquito más
larga esa expresión, pero bueno, ya saben, el cubo del primer término más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo y así sucesivamente. De tal manera que si sumara yo los términos semejantes, la expresión se reduciría a 2 más 4t menos 5t al cuadrado más 2t al cubo. ¿Podría yo trabajar la función expresada de esta manera y graficarla? ¿O podría yo reducirla a su expresión teniendo como argumento solo la t y graficarla? La gráfica de esta función y de esta función que está aquí tendría que ser la misma. Muy bien. Entonces, bueno, podemos ver que se hacen las transformaciones en el argumento del tiempo y que no es exclusivo solo para funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, sino que también lo podríamos hacer para funciones senoidales. Por ejemplo, esta función origen, que sería g de t igual a 10 coseno de 20 pi por t. Si ahora el parámetro del tiempo lo expresáramos como t sobre 4, bueno, lo que tendríamos que hacer es, donde aparece el tiempo, sustituirlo por t sobre 4. Y esto se quedaría la expresión así, 10 coseno de 20 pi por t sobre 4. Lo que observamos es que el 4 no es exclusivo de la t, sino que forma parte de una operación matemática que está encerrada en este paréntesis. Por lo tanto, 20 entre 4 me da 5 y esta expresión se reduce a 10 coseno de 5 pi por t. Así es como se haría esta adecuación para una transformación del tiempo. Si ahora el tiempo aparece como el exponente de una función exponencial, bueno, pues g de e a la t es igual a 10 coseno de 20 pi por e a la t. Aquí no podemos hacer más con esta operación y queda simplemente indicada. Por lo tanto, podemos ver que en la representación de funciones que pudieran a su vez representar señales que se puedan analizar, no es exclusivo tener una denominación en la cual el argumento simplemente sea t. Se pueden estar usando argumentos para hacer a la t el tiempo amplificarlo, correrlo, dividirlo, incluso representarlo a través de una función exponencial. Esas serían las diferentes variaciones que puede tener una expresión de este tipo. Bien. Si ahora queremos observar algún tipo de señales las cuales no fuera tan fácil observarlas en su expresión matemática, ya que no pertenecen al conjunto de funciones que hemos venido analizando y que han quedado perfectamente definidas matemáticamente, podríamos llegar a observar el fenómeno de la señal a través de combinación de funciones cuyos resultados sean la señal que estoy observando en este momento. Es decir, esta señal, por ejemplo, podría ser producto de la suma de dos funciones, o el producto de dos funciones, o el cociente de dos o más funciones. En este caso particular vemos, fíjense lo que se observa en la imagen. Se observa una señal senoidal, aquí, muy cerradita, cuya amplitud varía y lo hace a una frecuencia de otra señal senoidal que estuviera montada aquí sobre ella, teniendo un reflejo hacia la parte positiva del eje de las Y y el reflejo negativo hacia la parte negativa del eje de las Y.
Bueno, esta función que no es seno, que no es coseno, es producto de una función seno de 4pi por t más una función constante 2, y a esta función se le multiplica adicionalmente el coseno de 40pi por t. Así que si llevamos a cabo esta operación matemática con las funciones que están aquí, la función resultante, si la graficáramos, tendría esta forma de onda. Y esta forma de onda, bueno, les decía yo, empezaríamos por graficar el seno de 4pi, por aquí estaría el seno de 4pi, luego le sumaríamos 2, es decir, a la función seno la elevaríamos a 2 unidades hacia arriba, y luego multiplicaríamos esa función por el coseno de 40pi por t. Y como resultado lo que obtendríamos sería esta función que está aquí. De la misma manera, esta función que vemos que viene desde el menos infinito, viene siendo amortiguada, una función senoidal que viene siendo amortiguada. No cambia su frecuencia, pero sí cambia su amplitud y lo hace de una manera exponencial, pues queda representada de esta forma. Es una función coseno, la podríamos ver graficada aquí desde 10 hasta menos 10, pero que al ser multiplicada por e a la menos 2t, es decir, una función exponencial decreciente, el resultado es la función coseno decreciente que tiende al infinito, en el infinito a hacerse cero. Así que esa sería otra representación. Está la señal sinc, que ya de suyo, su definición es la operación entre dos funciones. Y está esta señal que está aquí, que es producto de la suma de dos funciones coseno que tienen diferente frecuencia y que al sumarse, pues nos dan esta forma de onda que está aquí. Así que podríamos darnos cuenta que en la representación de señales, no necesariamente las señales que se trabajen van a tener una única expresión matemática o van a ser producto de una sola función. En ocasiones es más sencillo representarlas como la operación de varias funciones. Lo complicado de estas expresiones matemáticas es que ya que se vuelven la operación de varias funciones, es más complicado obtener su gráfica, porque empezar a obtener punto por punto el valor de la función, por ejemplo, x1 de t, que es igual a la suma del producto de dos funciones, e a la menos t seno de 20 por pi, más e a la menos t sobre 2 seno de 19 pi por t. Bueno, esta función, obtener su gráfica, pues es complicado. Sí sabemos que empezaríamos a sustituir, por ejemplo, en t desde el menos infinito, llegaríamos, por ejemplo, a t menos 5 y calcularíamos este valor, y luego en t menos 5 calcularíamos este valor, lo sumaríamos y nos daría un valor para x1. Pero bueno, la operación nos llevaría y consumiría tiempo. Lo mismo para x2. Se trata de la señal sinc. Ojo, esta no es la señal senoidal, es la sinc que estaba representada aquí en la parte de aquí abajo. Es la forma de onda de la señal sinc. Bueno, pues esta señal sinc la multiplicamos ahora por un coseno de 20 pi por t. Y bueno, también se volvería complicado obtener el valor de esta función y graficarla. Para ello, estamos apoyando de MATLAB. En la diapositiva van a ver el código que permite graficar ambas funciones. Y básicamente el código son pues estas tres líneas que están aquí. Definimos un vector del tiempo
que va desde 1 hasta 6, teniendo expresiones cada intervalo de tiempo muy pequeño. Y luego hacemos la notación matemática para esta expresión que está aquí, que es exponencial a la menos t, punto por el seno de 20 por pi por t, más exponencial de a la menos t sobre 2, punto, por el seno de 19 por pi por t. Y lo otro es el arreglo para que las gráficas puedan suceder y puedan darse. Así que para la otra gráfica hacemos un vector del tiempo que va desde menos 4 hasta 4, con incrementos de un sesentavo de tiempo. Y la expresión que está aquí es la que nos representa esta parte de aquí. Decimos que x2 es igual a sinc de t por el coseno de 20 por pi por t. Si corremos este código, y los invito a que lo hagan, lo pueden tomar ahí de la presentación y hacerlo, van a tener estas gráficas que están ahí. Observen lo complejo de su forma de onda. Aquí aparece una señal senoidal que no cambia en frecuencia, pero que va cambiando en amplitud. Y lo mismo acá, una señal senoidal que no cambia en frecuencia, pero que va cambiando en amplitud, dejando una serie de envolventes aquí. Así que tenemos x1 de t y x2 de t. El intervalo de 0 a 6, como lo definía de aquí, 0 a 6, teniendo 1 sobre 20 la unidad mínima de muestras por segundo, y en esta parte de aquí que va desde menos 4 a 4, teniendo como muestras un sesentavo de segundo. Bueno, así que cuando tengamos que representar funciones que sean complejas, lo más recomendable es que se pueda acudir a un programa de modelado, de simulación, o un programa matemático como el MATLAB. Y con él nos vamos a poder apoyar para realizar este tipo de gráficas. Bien, hay que ver que cuando vamos a llevar a cabo operaciones de transformaciones de escalamiento y desplazamiento en el tiempo continuo, es importante tener la capacidad para describir estas señales, tanto analítica como gráficamente, y poder diferenciar estos dos tipos diferentes de descripciones. Es decir, la señal original y la señal escalada en el tiempo, la señal original y la señal desplazada en el tiempo. Esto para ver de forma más gráfica y analítica el proceso que llevó a tener una nueva función. Bien, para esto, para poder desarrollar este tipo de operaciones y de transformaciones, vamos a tomar como partida esta función cuya representación no corresponde a una función que hayamos visto. De hecho, si ustedes se dan cuenta, no es una señal senoidal, pero tiene forma de ella. No es una función exponencial, no es una cuadrática. Así que con esto vamos a poder decir que las transformaciones del tiempo que vamos a hablar para esta función, lo vamos a hacer de manera general y va a aplicarse para cualquier función, sea sencilla o sea compleja en su definición. ¿Qué observamos? Bueno, lo que observamos en esta gráfica es que viene la función desde un valor aquí menos 5, que vale 0. En menos 4 empieza a cambiar su valor hacia valores negativos, llegando a tener un punto máximo en menos 2. Cambia su pendiente y comienza a tomar valores hasta que en el cruce por 0 pasa por el valor de menos 2. Luego pasa al plano del tiempo positivo y en t igual a 1 vale 0. Alcanza un máximo ahora en 2 y decae hacia 0 en 4 y termina en 5. Esta sería la forma de onda de una señal
no común, bastante cambiante, y que la vamos a representar por G de t. Y bueno, lo que sí vamos a garantizar es que G de t vale 0 para cualquier valor fuera de este intervalo que está graficado. Hacia acá vale 0 y hacia acá vale 0. Esa sería la forma de representar ese valor. Muy bien. Vamos primero a considerar una transformación que le vamos a llamar escalamiento de amplitud. El escalamiento de amplitud consiste en que a una señal G de t la vamos a transformar en una señal A por G de t. Es decir, la señal original que acabábamos de comentar, si la multiplicamos por A, cuando A vale 1/2, por ejemplo, lo que observamos es que los procesos de los puntos observados en la descripción anterior se mantienen. Esto es, en -4 empieza a cambiar, alcanza un máximo en -2. Pero, por ejemplo, el cruce por 0 ya no es en -2, ahora es en -1. El máximo, que aquí era 5, ahora es 2.5. Pasa por 0 igual en t igual a 1. Antes alcanzaba un máximo positivo en 4, ahora lo hace en 2. Y de ahí se hace 0 hacia 5. Bien, lo que estamos viendo es que la transformación en amplitud de esta señal nos llevó de tener una postura original para la señal, una representación original, y que al multiplicarla por 1/2, la señal se hizo pequeña en amplitud. Si en lugar de ser 1/2, aquí fuera 2, lo que estaríamos observando es que la señal se duplicaría y en este momento t igual a -2, en lugar de valer 5, valdría 10, por ejemplo. 10. Pasaría ahora por acá, por 4. Llegaría a 0. Se elevaría hacia 8 y bajaría a 0. Es decir, la función original la veríamos amplificada, alargada, manteniendo cierta forma, aunque no la original, porque está deformada al haber tenido su escalamiento de amplitud, pero ciertos puntos seguirían siendo referencia de esa señal. Si ahora la señal la multiplicamos por un valor de A que es negativo, lo que tenemos es que se invierte la señal. Es como si la viéramos en un espejo. Empezaríamos valores de 0, pues seguían valiendo 0. Pero, por ejemplo, este máximo que se daba en -2 y que valía -5, el -5 al multiplicarlo por -1 nos da ahora +5. Cruzaba 0 por -2, el -2 al multiplicarlo por menos nos da ahora 2. Vuelve a valer 0 en 1, está bien. Y luego el máximo positivo que era +4, al multiplicarlo por menos nos da -4. Y finalmente llega la señal a 0. Lo que podemos observar es que cuando se hacen este tipo de conversiones o de transformaciones, en el ejemplo, el escalamiento de la amplitud, pues la señal se estira o se encoge o se invierte, procediendo también con las mismas consecuencias de estirarse, encogerse y demás. Este fenómeno lo vemos muy común en el procesamiento de señales en electrónica, cuando, por ejemplo, a una señal de un sensor que es muy pequeña, la necesitamos amplificar para poder leer con mayor detalle la diferencia entre un valor y otro. Y lo que hacemos es llevar a cabo un proceso
de amplificación de la señal. Si estuviéramos trabajando en comunicaciones o en telecomunicaciones, invertir una señal ayuda a hacer cierto análisis con la señal que se desea transformar. Y bueno, quizás no es muy común hacer escalamientos hacia lo más pequeño, pero en un momento dado podríamos llegar a decir que si hiciéramos más pequeña la señal y la convirtiéramos después a análogo digital, podríamos hacer una codificación más corta de esta señal. En fin, esta operación de escalamiento en amplitud, vamos a ver que se presenta muy a menudo en el ámbito del procesamiento de señales. Bien. Tenemos ahorita 34 compañeros. Voy a pasar la lista en este momento. No sé si tengan alguna pregunta por el momento. No, profe, de mi parte ninguna. No, profe. No, profe, todo bien. Muchas gracias. Bueno, entonces paso lista. Esta sería nuestra sexta sesión. Y que se está grabando para que posteriormente ustedes la puedan consultar. Bien. Entonces, ahora vamos a continuar con los diferentes operaciones que se pueden hacer a la señal. Concluyendo entonces, si el factor de escalamiento, como en el caso negativo, se puede aplicar, este se puede hacer en dos maneras. Si, por ejemplo, en lugar de ser un escalamiento de -1, se vuelve un escalamiento de -5, lo que se puede hacer es que primero se invierta la señal y después se haga la amplificación. Con lo cual, bueno, pues tendríamos una forma más rápida de visualizar cuál es el resultado de esta señal. Muy bien. Vamos a ver ahora el desplazamiento en el tiempo. Las señales no solo se pueden hacer más grandes, más chicas e invertirlas, sino se pueden correr en el tiempo. Y vamos a ver algunos ejemplos de la vida cotidiana donde sucede este proceso. Correr en el tiempo significa que una función que originalmente era observada y evaluada en valores de t, ahora la voy a observar y evaluar para valores de t-1. Con esto hago un efecto de desplazamiento. Lo que se va a ver es que la señal se desplaza hacia la derecha del eje del tiempo, pero en realidad el fenómeno que estoy observando es que la señal se está alentando en el tiempo, es decir, sufrió un corrimiento de desfase en el tiempo. Ahorita lo vamos a observar con un ejemplo. A esta representación o a esta forma de ver la transformación de desplazamiento en el tiempo, decimos que una señal de t se transforma ahora en una señal de t-1. Y la vamos a conocer como desplazamiento en el tiempo o traslación en el tiempo. Este desplazamiento en el tiempo no solo es negativo, también puede ser positivo. Y aquí decimos que cuando es positivo, la señal se adelanta en el tiempo. Cuando es positivo, se dice que la señal se retrasa en el tiempo. Aquí tenemos ese ejemplo. Nuevamente acudo a la señal original GDT. Tiene las mismas características que habíamos comentado. Y si hiciéramos esta operación de que una señal GDT la meto a un sistema
Y lo que observo ahora a la salida del sistema, aquí estoy. Lo que observo ahora a la salida del sistema es la señal corrida en el tiempo. Lo que voy a decir es que la señal G de t, al ser introducida en este sistema, le voy a llamar S1, me da a la salida una señal G de t menos 1. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que, si ustedes observan, la señal que antes solo valía 0 para valores de 0 a menos 4, de menos 5 a menos 4, ahora vale 0 hasta menos 3. El máximo que antes lo teníamos, el máximo negativo que antes lo teníamos en menos 2, ahora lo tenemos en menos 1. El cruce por 0 que antes era menos 2, ahora lo tenemos aquí por menos 4. El valor de 0 nuevamente de la señal lo teníamos en 1, ahora está en 2. El máximo que era en 2 ahora está en 3. Y la señal empieza a hacerse 0 en 5. ¿Qué es lo que alcanzamos a observar con esta gráfica? Bueno, lo que alcanzamos a observar en esta gráfica es que la señal fue corrida en el tiempo presentando un retraso. Es decir, la señal que se obtiene a la salida, la señal que obtengo aquí, esta señal a la salida, si la comparo con la señal de entrada, voy a decir que primero se grafica la entrada y al sobreponer la salida aparece desfasada en el tiempo. Y por eso a esta representación de G de t-1 se le conoce como un retraso en el tiempo. ¿Ok? Bien, aquí tenemos ejemplos de funciones desplazadas en el tiempo. Primero, hace referencia a una función que hemos ya hablado de ella, que es la función escalón. La función escalón, así como la vemos aquí, voy a remarcarla en azul. La función escalón es esta que está aquí, que vale 0 para valores menores que 0 y vale 1 para valores mayores que 0. A esta función que está aquí en azul se le conoce como la función u de t o escalón unitario por tener una altura 1. Si a esta función escalón unitario la multiplico por 4, es decir, hago un escalamiento en amplitud, bueno, lo que queda ahora es la función que aparece ahí en negro y que ahora la voy a remarcar en rojo. 4 veces u de t sería esta función que está aquí. Si a esta función escalón unitario ahora la escalo en el tiempo hacia el negativo, bueno, lo que voy a tener es que la señal escalón original, nuevamente, si la transpongo en el tiempo, aquí la sobrepongo, perdón, en esta gráfica, la señal u de t sería una función que estaría por aquí y que esta respondería a la señal u de t o escalón unitario y que al multiplicarlo por menos 10, pues ahora da la señal que se remarca en rojo.
que sería esta que está aquí ahorita. La voy a remarcar. Sería esta que está aquí. Valdría 0, pero que al multiplicarlo por menos 10, pues valdría tal y como está representado aquí. Así que en ambas señales lo que vemos es un escalamiento en el tiempo. Ahora observemos la señal que está aquí abajo. La señal que está aquí abajo era la señal U de t. La señal U de t, que era la función escalón, que es esta que está aquí. Corrida en el tiempo 4 lugares, por eso es U de t menos 4. Y ahora la función la veríamos de esta manera. La función escalón, corrida 4 lugares, sería esta que está aquí. No me gustó cómo quedó, la voy a borrar. Va de nuevo. Voy a acomodar para hacer mejor los trazos. Bien, la función sería así. Sería la función U de t, corrida en el tiempo 4 lugares, pero sigue siendo con un valor unitario. Si ahora la multiplico por 2, pues lo que me resulta es la gráfica que está aquí en negro. Así que esta gráfica tiene un corrimiento o desplazamiento en el tiempo y tiene una amplificación en el mismo tiempo. Si a la señal escalón ahora la invierto con respecto al eje de las Y, la representación sería esta que está aquí. U de 6 menos t. ¿Qué pasa? Bueno, el escalón, al hacer el tiempo para valores negativos, es como invierto la señal. Dicho de otra forma, esto que voy a dibujar aquí sería, esta sería la función U de menos t. Con el signo negativo, U de menos t. Lo que observamos que es la señal escalón, pero reflejada ahora sobre el eje de las Y. Si ahora la corro en el tiempo 6 lugares, la función que queda, la voy a marcar en rojo, quedaría ahora esta señal que está aquí. Y esta sería la señal U de 6 menos t. Si ahora esta señal la multiplico por 7, bueno, pues me queda esto que está aquí. Como pueden ver, a partir de una simple función como la función escalón, pudimos reconstruir cualquiera de estas gráficas amplificando y haciendo corrimientos en el tiempo. Así que funciones de este tipo, donde son segmentos de recta y que tienen una discontinuidad en cualquier, que puede suceder en cualquier instante del tiempo, se pueden representar a través de la función escalón unitario. Viene ahora un reto, por ejemplo, hay una función que se le conoce como la función rectángulo. Y se dice que esta función rectángulo se puede obtener a partir de la suma de dos funciones escalón. A ver, vamos a ver cómo sucede esta gráfica. Bien. Para esto, lo que voy a hacer es primero graficar por separado estas gráficas y posteriormente voy a hacer la diferencia entre ellas. Bien, primero voy a dibujar los ejes coordenados. El eje de las X o del tiempo, el eje de las Y. Disculparán un poco lo
lo no correcto del trazo, pero ahí está. Bien, primero voy a trazar esta función que está aquí, que es la función escalón corrida en el tiempo a, voy a poner que aquí es 1/2, aquí es 1, aquí es menos 1/2 y aquí es 1. Bien, lo primero que me dice esta función es que va a valer 0 hasta t igual a 1/2 y a partir de ahí va a valer 1 multiplicado por menos, o sea, menos 1. Entonces, voy a hacer el trazo de la señal en rojo y voy a decir lo siguiente. Entonces, la función que voy a trazar es que vale 0 y a partir de aquí vale, aquí voy a decir que está el menos 1 y a partir de aquí vale menos 1. Esta sería la gráfica de esta función. Ahora voy a hacer la gráfica de esta función. Esta función, a diferencia de esta que se ha corrido hacia la derecha, esta función se corre hacia la izquierda, pero no se multiplica por menos. Así que entonces voy a graficar, ahora en verde, voy a graficar esta función. Lo mismo voy a marcar por aquí el valor de 1. Y entonces voy a decir que la función vale 0 todo este tiempo. Aquí en menos 1/2 cambia a 1. Y de ahí se mantiene todo este tiempo en constante. Muy bien. Ahora hagamos la operación de suma. Esta señal en verde la vamos a sumar con la señal en rojo. Digo sumar porque la señal en rojo ya está afectada por el signo menos, ¿sí? Bien, entonces vamos ahora a marcar con azul el resultado de la suma de ambas señales. Y lo que vemos es que todo este tiempo que ambas señales valen 0, bueno, pues la señal vale 0. A partir de este tiempo, la señal en rojo que vale 0 se suma a la verde que vale 1 y pues el resultado es 1. Todo este tiempo. Pero al llegar aquí, la señal de 1 se suma con menos 1, es decir, 1 menos 1 es 0. Y a partir de este tiempo, todo este intervalo de tiempo vale 0. Así que el resultado es una función rectángulo o función pulso que se le llama. Vean cómo a partir de dos funciones a escalón unitario pude yo construir una función pulso, en este caso pulso unitario porque tiene una altura de 1 y una área de 1. Bien, pues entonces, a partir de la suma de dos señales, podemos reconstruir una señal cuadrada como esta que tenemos aquí. ¿Alguna duda en esta parte? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Y lo que vamos a ver ahora es ejemplos de dónde suceden estos casos, ¿no? Que ya hemos dado algunos de ellos. Por ejemplo, en una conversación ordinaria hay un retraso en la propagación de la señal. La señal que sale
desde la boca de una persona, le toma un tiempo a la onda sonora llegar hasta el oído de la otra persona. Cuando son pláticas que se dan en espacios cercanos, es despreciable este retraso en el tiempo. Pero si tuviéramos a una distancia de más de 300 metros y estuviéramos observando a una persona que está golpeando con un martillo a un objeto metálico, podríamos percibir que vemos la acción y posterior llega el reflejo de ese sonido a nuestro oído. Son pequeños instantes, pero se puede apreciar ese impacto. Y luego queda el eco, como si el golpeteo hubiera durado más de lo que se estaba viendo. Bueno, esto es producto de los retrasos que tienen las señales cuando se trasladan en el tiempo. Ya no se diga en las comunicaciones que también son perceptibles cuando se hacen enlaces vía satélite y se transmiten por televisión. Supongamos que los estudios de una televisora se encuentran ubicados en la Ciudad de México y se quiere hacer un enlace con un reportero que está en Argentina y el enlace se hace vía satélite. La señal de audio y video que sale de México, sube al satélite y llega hasta el reportero que se encuentra en Argentina, le lleva una cierta señal que a su vez cuando él contesta, en lo que sube la señal y baja y es escuchada en la Ciudad de México, consume un cierto periodo de tiempo. Y lo vemos en los enlaces que son en vivo y vía satélite, como pareciera que hay momentos en que se quedan callados y como si no hubiera alguna respuesta o no se hubiera entendido la pregunta. En realidad lo que pasa es que quien está viendo el en vivo en México, lo que oyó es cómo se lanzó la pregunta y después se escucha un silencio hasta antes de que haya una respuesta. Y bueno, ese fenómeno también lo observamos en este tipo de videoconferencias que estamos teniendo ahorita, ¿no? Que la señal de audio, por muy rápida que sea el viaje a través de las ondas electromagnéticas y ópticas, presenta retardos y esos retardos se ven observados como cuando el profesor hace la pregunta y muchos tardan en contestar porque no la están escuchando en tiempo real, sino que están oyendo la señal desfasada cierto instante de tiempo. Entonces, ahí es a donde tenemos este fenómeno. Y si bien el fenómeno del retraso en el tiempo puede ser no conveniente para cuando se tratan de llevar a cabo comunicaciones ágiles y que deben de ser respuestas rápidas, bueno, también este fenómeno del retraso en el tiempo se emplea de forma positiva en la construcción de radares y sonares que se utilizan para poder hacer lecturas de obstáculos o de superficies que no se pueden observar, dado que están ocultas por cierta sustancia, en este caso podría ser el agua, y que el ejemplo, el sonar de un barco envía una onda sonora, la cual cuando choca con una superficie sólida emite un reflejo, el cual llega de nuevo al barco. Bueno, si matemáticamente podemos representar a la onda que se envió en su forma y frecuencia y vemos el tiempo que tarda en llegar la misma onda desfasada y escalada en el tiempo, podemos diagnosticar la distancia en la que se encuentra ese objeto e incluso algunas otras características del objeto. Así que entonces, bueno, no es tan perjudicial este fenómeno, sino que también a veces se saca provecho de él. Bueno, el escalamiento en el tiempo no solo se da corriendo el tiempo en el eje del tiempo.
mediante el cual la señal original tal cual se corre, simplemente se retrasa o se adelanta, sino que ahora se puede observar transformaciones de dicha señal, transformaciones en el tiempo. Esto es, o la función se expande en el tiempo o se acorta en el tiempo. A esto se le denomina escalamiento en el tiempo. Y se representa de esta manera. Una señal g de t, una señal del tiempo, se escala ahora por el tiempo dividido entre un valor constante. Si este valor constante es mayor que 1, el resultado es que cada valor del tiempo ahora vale más pequeño. Por ejemplo, si a fuera 2 y t fuera 1 segundo, entonces la transformación ahora, lo que sucede en 1 segundo, ahora sucede en medio segundo. Y cuando avanza del segundo 1 al segundo 2, en realidad, a la salida lo que se observó es la misma señal, pero que avanzó del segundo t medios al segundo 1, o de 0.5 segundos a 1 segundo, con lo cual se hace más lenta la señal. El tiempo transcurre más lento. Acá transcurrió 1 segundo, aquí apenas transcurrió medio segundo. Acá transcurren 2 segundos, aquí transcurre apenas 1 segundo. O al revés, si A valiera para valores menores que 1, por ejemplo, 0.5, entonces mientras que aquí pasa 1 segundo, aquí transcurrirían 2. La misma señal que fue presentada en 1 segundo, ahora se presenta en 2 segundos. Y creo que ya podrían estar ustedes imaginándose dónde se estaría aplicando este fenómeno de señales que suceden de manera natural, como por ejemplo esta, y esta señal que sucede ahora en un escalamiento del tiempo, donde ahora el valor de A vale 2, aquí lo vemos, t sobre 2, y por lo tanto la señal se hace más lenta. Ustedes observan cómo la señal que antes sucedía rápido, esta cresta negativa que sucedía en 4 o 5 segundos, ahora sucede en 10 segundos. Esta cresta positiva que sucedía en 3 segundos, ahora sucede en 6 segundos. Una transformación de este tipo de escalamiento en el tiempo también se puede dar invirtiendo el tiempo. Ya habíamos dicho que cuando el tiempo le acompañaba un signo negativo, la señal original se reflejaba ahora sobre el eje de las Y. Y eso lo vemos aquí. Aquí la señal no solo se ha hecho más lenta, sino que a su vez se ha reflejado en el eje de las Y por tener ahora una transformación de t a valores de menos t. Aquí están sucediendo dos tipos de transformaciones. Una, el escalamiento, y otra, la inversión con respecto al eje de la Y. Un ejemplo muy común de esto es la reproducción de las cintas magnéticas, una aplicación donde podemos ver esto. Anteriormente, ya no les tocó a ustedes, pero las señales de audio se grababan en cinta magnética, la cual era grabada a una cierta revolución por minuto del giro de estos carretes. O también los discos de acetato, que estos volvieron a salir y ahorita ustedes los vuelven a estar en contacto con ellos. Estos discos de acetato, su reproducción normal puede ser a 33 y fracción revoluciones por minuto o a 45 revoluciones por minuto. Basándonos en el ejemplo del reproductor de acetatos,
para los que vivimos esa época y que nos dedicamos un poco a reparar aparatos de esa época, sucedía que el motor que movía a ese disco de acetato tenía en la parte del eje una goma, un disco, una goma en forma de disco que presionaba al plato que estaba montado sobre un eje sobre el cual iba a ir montado el disco de acetato. De tal forma que al girar el motor arrastraba el plato y lo que había que hacer era, con un reloj en mano, contar las vueltas que daba por minuto. Si estas eran 33, un tercio, bueno, decíamos que estaba calibrado el reproductor de acetato. Pero ¿qué pasaba si metíamos mano en el reproductor de acetato y desgastábamos la goma, o la goma esta del disco de goma se desgastaba por el paso del tiempo? Bueno, que en lugar de dar 33 vueltas por minuto, o 33 y fracción, daba 35. Y era cuando se observaba que el sonido se hacía ese ruido que produce el hacer más lento la reproducción. Bueno, lo que había que hacer era ir, desmontar el motor y cambiar el disco de goma. Pero resulta que el disco de goma original no lo vendían, y vendían uno que tenía un diámetro mayor. Y lo que pasaba es que si se ponía ese disco con diámetro mayor, ahora en lugar de dar 33 revoluciones por minuto, perdón, en el primer caso daba menos revoluciones. Y en este caso, al poner un disco mayor, daba más revoluciones por minuto. Bueno, ahora se escuchaba el fenómeno este de las voces de ardillita, ¿no? Esos eran ejemplos de fenómenos y de transformaciones que se daban en el tiempo. Ya en el video lo que observamos son los fenómenos de cámara lenta, que permite ir pasando los cuadros de forma más lenta y nos permite apreciar con mayor precisión ciertos detalles que en velocidad normal no se hubieran apreciado, o la velocidad de aceleración, donde podemos pasar de una escena a otra de forma más rápida, evitando y eliminando detalles que no son de interés y llegando al punto que nos interesa observar. Entonces, esta sería un ejemplo de estas transformaciones en el tiempo. Bien, yo voy a dejar aquí por el día de hoy. Y bueno, ya por aquí vi un mensaje de que tienen por ahí otra clase. No hay problema, yo ya pasé lista. Dejo por aquí la clase el día de hoy. Y bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta, algún comentario sobre el ejemplo que di de esta transformación de señales. No, maestro, todo bien. No, bien. no, maestro. Está bien. Todo bien, profe. Muy Sí, bien. todo claro. Todo Bueno, bien. pues gracias. Entonces lo dejo aquí. Voy a detener la grabación y